Y el tema de hoy tiene que ver con la tasa de natalidad en descenso. ¿Cuál es la mirada sobre esta realidad de los especialistas o los que más saben? Así es. Bueno, bienvenido Raúl, bienvenido Muruca, vamos a decir. Yo le dije María y es Amelia. Pero bueno, vale. Bienvenidos acá en la Central. Y es un tema que realmente creemos nosotros cuando armamos el programa acá con Sofi, con Adolfina, que hay que ponerlo en debate, ¿no? ¿Está bajando la tasa de natalidad para ambos? Sí, está bajando la tasa de natalidad. Lo que sí, no se puede decir que sea un solo factor. No. Por supuesto, hay múltiples factores. Sí. Yo te puedo hablar desde el ámbito donde me he manejado, que es la salud pública, durante más de 40 años. Y cómo se ha ido trabajando los últimos años justamente para que los derechos sobre la salud sexual de la mujer puedan ser ejercidos. Entonces, por supuesto, no hace tantísimos años las mujeres no podían decidir ni sobre el número de nacimientos, ni sobre el distanciamiento de estos nacimientos, ni si decidían no tener hijos. O sea, sobre eso no se hablaba y se daba por sentado que la mujer se casaba y se embarazaba. Y cuanto antes se embarace, mejor. Porque de esa manera estaba probada la virilidad del esposo. Claro. Entonces era una mujer que por supuesto tenía que quedarse en la casa, hacer las tareas del hogar, y era la reina del hogar. Un reinado carísimo, porque no podía decidir, no podía elegir, no tenía acceso al dinero, salvo lo que le quisieran compartir. Entonces, de pronto, esa mujer llega a un sistema de salud que le brinda métodos anticonceptivos de manera gratuita, que le enseña cómo usar esos métodos, que le da la posibilidad de elegir el método. Entonces, no solamente aquellas mujeres que tenían acceso a un sistema de salud privado pueden ahora apropiarse de esos métodos anticonceptivos, hacer adherencia al método y decidir cuándo tener un hijo o no tenerlo. Claro. Bueno, cambiaron las épocas, ¿no? Sí. Y cambiaron las representaciones en torno a la masculinidad y la femineidad, como decía Maruca, y vivimos en unas sociedades en donde ese proyecto de ser madre ya no es el único proyecto y en muchos casos no es el proyecto principal para las mujeres. En muchos casos se vuelve un obstáculo para proyectos profesionales que tienen que ver con las formas en que piensen cómo van a desarrollar su vida y cómo van a encontrar ciertos espacios de resonancia en su vida. Eso ya no se restringe exclusivamente a la cuestión de tener hijos. Por supuesto, hay grandes diferencias de acuerdo a los niveles socioeconómicos, a las clases sociales. En algunos grupos sigue siendo la única posibilidad de establecer algún tipo de relación, de resonancia con el mundo, la crianza de un hijo. Pero en muchos otros sectores ya no es lo único válido. Y también está vinculado a todas las discusiones en torno a las tareas de cuidado y el hecho de que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas de cuidado. Entonces, eso también afecta a las masculinidades. Se piensa en un varón que tiene que ser corresponsable de las tareas de cuidado, y por supuesto hay reacciones podemos ver, claro, diversas desde los mismos varones que se oponen a esa nueva agenda. ¿Sí? Hay una... A ver, es una nueva etapa que estamos viviendo, ¿no? Hay una baja de embarazos adolescentes y de embarazos niñas sí, madres. Sí.
por un lado, y por otro lado hay un deseo de mucho más tardío de maternar, ¿sí? O sea, chicas más grandes, 37, 38 años, Así es. piensan en tener su primer hijo. Y esto, que para analizarlo, y me parece que es muy interesante, porque uno por ahí se asusta frente a estas nuevas realidades, porque decimos, hay un envejecimiento, va a haber un envejecimiento de la población a nivel mundial, pero por el otro lado uno lee algunos informes que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para capitalizar estas nuevas decisiones y que hay una realización no solamente de la mujer, porque también de muchos varones que dicen, bueno, no tengo a mi cuidado hijos, a veces muy jovencitos, porque en los casos de embarazos adolescentes podía ser que se haga cargo tanto ese papá o esa mamá, ¿no es cierto? O los abuelos, de pronto hacerse cargo. Pero ¿cómo se planifica en este sentido estas miradas de aprovechamiento de una realidad que nos toca, ¿no? Sin decir si es buena, si es mala, sino que tenemos problemas en las escuelas. Sí. No se cubre la El matrícula. cupo, la matrícula. Claro, de las salitas pequeñas, de las salitas de 3, 4. Claro. Sí. Porque con respecto a esto, hay informes, ¿no? del año 2023 que hay un 40% menos de niños que en el 2014. Pero a su vez hay un 7% menos en el 2023 que en el 2022. Es decir, que son cambios acelerados. Y tenemos, por ejemplo, una infraestructura escolar que está esperando recibir más chicos. Es uno de los temas que uno se plantea. Pero por el otro lado, tenemos que tener políticas para el envejecimiento de la población. Sí, políticas para el envejecimiento Sí. de la población, lo que se le llama longevidad saludable. Así es. Entonces, de pronto, lo mismo que en las niñeces y las infancias, hacen falta políticas que se implementen y que bajen del gobierno para este sector que está muy desprotegido y que no está tenido en cuenta. Uh-huh. Porque vos fíjate que, siempre hablándote de la parte de salud, Sí, ¿no? sí. Cuando vos vas a un hospital podés tener la parte de pediatría, podés tener la parte de clínica, la parte de ginecología, pero no tenés la parte de climaterio, de menopausia, de gerontología o de longevidad saludable. Entonces es como que se llega hasta determinada etapa de la vida de esa persona y después están los viejos y las viejas que tienen que andar deambulando por los distintos consultorios sin especialistas apropiados en la temática. Eso es un desafío para las universidades también, ¿no? Es un desafío para las Y los universidades sistemas públicos. y es un desafío para los sistemas públicos, Sí. porque no nos olvidemos que al aumentar el término medio de vida, entonces, ¿qué haces con esas personas? O sea, tiene que haber políticas públicas al respecto, Uh-huh. tiene que haber medicina específica dirigida hacia esas personas. Así como existe el pediatra, tendrá que existir el especialista en longevidad saludable. Claro. Y a nivel de laboral, a nivel de trabajo, ¿qué sucede? Y a nivel de trabajo tenés el serio problema de que la masa laboral de aportantes se reduce y tenés todas estas personas que con mucha esperanza de vida y entonces, por ejemplo, los sistemas vinculados con las jubilaciones hay que repensarlos, ¿sí? Hay que repensarlos por un lado porque muchos de estos trabajadores son trabajadores informales. Claro. Y entonces a lo sumo pagarán algún tipo de monotributo o algo por el estilo, pero eso en el mejor de los casos. Entonces la base económica de sustento del sistema de jubilaciones se pierde, Uh-huh. ¿sí? Entonces eso
también, o sea, esta estructura de la población que pasa de ser una pirámide a ser una especie de jarrón con una boca ancha, implica grandes cambios en la sociedad y implica políticas específicas que no sé si por lo pronto si en Argentina Por se eso, están pensando ¿hay y se están experiencias tomando. internacionalmente hablando que estén funcionando? ¿Tienen alguna idea? No, No. Yo no conozco si uno sabe cómo tratan a los jubilados, jubiladas y pensionadas en países del primer mundo. Claro, por ejemplo, claro. el nivel de salud que tienen, de asistencia, las posibilidades de viaje, las posibilidades de vacaciones, o sea, vivir bien, o sea, Vivir bien. exactamente. En cambio acá no está contemplado y no creo que esté contemplado para los próximos años, de No. acuerdo a los mensajes que recibimos permanentemente. No, No. los jubilados es un grupo social que molesta. Claro. Claro. Y Que hay que efectivamente, reducirlo. claro. Pero bueno, eso también tiene que ver con el pensamiento del gobierno actual, que que se plantea las cuestiones desde una mirada individualista y centrada en el desarrollo económico de unos pocos y efectivamente no piensa que el Estado tenga que preocuparse por las problemáticas sociales, ¿sí? La justicia social. Claro, que cada uno se arregle como pueda y vea. Y un Estado que también me parece capacitista en ese sentido, ¿no? Porque de pronto están los desclasados, los viejos, las viejas y las personas con alguna discapacidad. Porque ¿dónde entran? ¿Dónde están? No, esto es un tema. A nivel regional de los países de la región, de acuerdo a estas estadísticas, Chile y Argentina encabezan la tendencia a la baja en la tasa de natalidad. Yo no sé si tenemos las mismas políticas, yo supongo que sí, pero uno se vuelve a preguntar en el tema de, al tener longevidades de mayor calidad, podríamos decir, en cuanto a salud, volver a trabajar. O dar estas posibilidades, porque hasta hace muy poco vos tenías 40 años y ya te miraban como viejo o vieja para el mundo laboral. Hoy creo que se está empezando no hablo de nuestro país, ¿no? Hablo a nivel general, no hablo de nuestro país porque se están produciendo muchos cierres de empresas, de industrias, con la importación, por las políticas públicas que hay hoy. Pero digo, a nivel global empiezan a tener una mirada sobre la gente mayor que tiene la experiencia. Hasta hace poco se veía una película, El Pasante, Sí. ¿no? Donde, Robert De Niro. con sí. Robert De Niro, bueno, lo toman, ella estaba totalmente fuera del circuito y bueno, ¿vale la experiencia? Uno se pregunta, ¿y se podrían tener líneas de trabajo sobre esto? ¿Cómo nos ve, esto es para Raúl, cómo nos ve, a ver, si vale la experiencia es para ambos, pero también qué pasa con la sociedad frente al adulto mayor? Bueno, hay, por un lado, sí vale la experiencia y de hecho la diferenciación que nosotros estamos estableciendo a partir de una edad de jubilación es una realidad que no es para todas las personas. O sea, para las personas que tienen trabajos informales, cumplen los 65 años y siguen trabajando. Y claro, Sí, no les queda otra. Y efectivamente siguen trabajando porque pueden hacerlo y tienen toda la experticia propia de alguien que se ha dedicado a determinada tarea. O sea, eso es algo que no se termina cuando uno cumple la edad de jubilación. Y en ese mismo sentido podría ser empleado como un recurso a nivel de las empresas o de cuestiones
de algo más formal en ese sentido. No me acuerdo de la otra pregunta. Si vale la experiencia de la que hablábamos, ¿no? Sí, sobre y me habías preguntado algo más. No, el tema de cómo nos mira, cómo mira la sociedad a los adultos mayores. Sí. Bueno, eso es muy interesante. Nosotros vivimos en las sociedades, en las sociedades tradicionales o en los ambientes más rurales o menos alejados de las grandes ciudades. La vejez es una parte de la vida y se la vive con cierta naturalidad. Las sociedades modernas establecieron como todo un sistema que es en cierto modo el sistema que contaba la doctora en la pausa, que implica el tratamiento del adulto mayor como alguien que no es responsable, en cierto modo. O sea, los médicos tratan alguna cosa en particular y no otra, entonces el adulto mayor tiene que ir a un médico para una cosa, a otro para el otro, y nunca tiene una visión integral. Cuando está enfermo ingresa en todo un sistema que no maneja, ¿sí? que no tiene ningún tipo de control, y hay una mirada muy aséptica de eso. O sea, hay un distanciamiento incluso del grupo familiar, ¿sí? Eso implica, es un proceso de racionalización que se vive en las sociedades modernas y que encausa al adulto mayor hacia determinados lugares, el geriátrico o donde fuera, y lo aparta de la vida social, ¿sí? De tal modo que la familia, porque no lo puede tener en la casa o porque trabaja todo el tiempo o lo que fuera, no lo visita cada vez menos, y entonces se da ese proceso de separación, de apartamiento del adulto mayor de la vida social, ¿sí? Esa es una realidad que nosotros vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, y que hay que pensarla y hay que repensarla, fundamentalmente a partir de esto que estamos diciendo. Si la esperanza de vida se aumenta, y si los adultos mayores cada vez son más o sea, mantienen sus capacidades y sus habilidades, ¿qué lugar ocupan en esa sociedad? Así es. Qué tema, ¿no? Sí, Ahora, vos, en tu caso, Muruca, que trabajas mucho con jóvenes principalmente, ¿qué se les diría o qué nos haría falta como país para que se animen a tener hijos, si es que tenemos que incentivar que tengan más claro, hijos? si hay que ir por ahí, ¿no? Claro. O sea, ¿qué hay que sí cambiar? ¿Qué es lo que sí hay que darle posibilidades para que se animen? Porque hoy también hay muchas mamás solas. Sí, el tema es qué proyectos de vida tienen. Claro. ¿Qué proyecto de vida les ofrecemos nosotros como adultos y adultas? ¿Qué proyecto de vida ofrecemos como país? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto para decir, estos chicos están perdidos, estos adolescentes están totalmente fuera de un sistema, están todo el tiempo colgados de las pantallas? Nosotros como adultos, ¿qué país les dejamos a esos adolescentes? Si ven todo esto, este mundo tan hostil, tan agresivo, tan violento, tan odiante, ¿por qué querrían tener un hijo? ¿Por qué querrían tenerlo? Si somos responsables nosotros de este mundo. Entonces, bueno,
Mi pregunta sería esa. ¿En qué Bien. medida nosotros mismos cambiaríamos nuestro micromundo Ujú. para que este macromundo pueda modificarse? Mientras tanto, no podemos ofrecerle un futuro mejor a jovencísimos adolescentes donde lo que tenemos para ofrecer es la agresión, la violencia, el odio. Es así, pero también me parece que a nivel país se deberían, por ejemplo, ofrecer en cuanto a las licencias por maternidad o por paternidad. Acá tenemos 180 días en la provincia. En la ciudad de Buenos Aires siguen siendo los 90 días. 45 O antes 45, y 45 claro, después. así es, Sí. como tuvimos nosotros cuando... Sí, 2 o 3 días Claro. para el padre. Claro, con la diferencia de que hoy hay tanta, no solamente necesidad económica, sino necesidad de proyecto de vida, de incorporarse a lo que has estudiado o al mundo laboral, o necesidades que tenés, y no tenés tampoco estas tareas de cuidado que hemos hablado en un primer momento, que no se valoran las tareas de cuidado, Ujú. como para decir, no, porque hay gente que decide ya no tener hijos. Sí, Como hay gente que todavía dice, no, yo sí quiero tener por lo menos un hijo. sí. Bueno, es la tendencia. es ¿no? la tendencia. Acá en Tucumán he visto que el promedio es 1.4 Sí, que, hijos por- Ujú. que mujer. tendría que ser, para que no se produzca esa despoblación de la que se habla, 2.1, Claro. no sé, o sea, estamos en la mitad, digamos. Pero en el mientras tanto, y que comparto totalmente el análisis del mundo cruel que se está presentando, pero que también tiene sus cosas lindas, ¿no? Porque esto también hay que plantearlo, ¿cómo hacemos para revalorizar, para dar vuelta estos discursos de odio, estos de faltas, alejamientos de las familias con las personas mayores? Yo digo, ¿cuántas cosas que sí se podrían hacer Ujú. y que están al alcance de quienes toman decisiones políticas y de poder ofrecerlas? Mientras tanto, el proyecto de maternar es un proyecto totalmente individual, Ujú. o sea, donde uno no puede ejercer ningún tipo de No. influencia, para nada. Pero sí que sepan de que hay una sociedad que acompaña, de que hay Claro. políticas públicas que acompañan. Si de pronto hay espacios amorosos, espacios donde haya ternura en la Ujú. crianza, que las crianzas puedan ser compartidas, amorosas, es maravilloso. Claro. Pero esa no es la realidad. Entonces No, una no. mujer que quiere decidir lo mejor para su hijo o para su hija, decide no tenerlo. Por supuesto. Entonces sí me parece que rescatando la amorosidad y la ternura podemos generar muchos espacios, digamos como un modelo diferente, ¿no es cierto?, donde las mujeres sí se van a sentir más acompañadas en esto de maternar, porque las mujeres siguen estando muy solas a Sí, la hora de maternar. totalmente. Y cuando hablamos de tareas de cuidado, llamadas falsamente tareas por amor, son tareas no reconocidas, Totalmente. no pagas. Entonces, esa mujer ha trabajado toda la vida, 24 horas, 365 días al año, y no se le reconoce nada, No. absolutamente nada. Y hoy está en debate todavía esto, porque hay Y que todavía reconocer. está en debate. Sí. Todavía está en tremendo debate. esto lo que Entonces, está pasando. por Sí, sí. supuesto que una mujer que tiene un trabajo formal, que quiere desarrollarse profesionalmente, y puede decir y puede plantearse, la verdad es que si yo tengo un hijo en esta cuestión laboral mía, de proyecto laboral, un hijo no entra, una hija no entra, porque no tengo cómo y ni qué instancia me lleven a querer tener una copaternidad o una comaternidad o lo que ella desee para la mejor infancia y crecimiento de su hijo, de su hija. Así es. Tenemos Sí. distintas, como dijimos al principio, y a veces en los cortes se da una charla muy fluida, pero tenemos distintas situaciones. Por un lado, estas realidades muy perversas que se están viviendo. Por el otro lado, que hubo políticas de cuidado
y que uno de los temas que más nos resultaron beneficiosos, a mi modo de ver, es bajar la tasa de natalidad en adolescentes, que tienen que ver. Recién un profesor mandó un mensaje y que nos decía que en la zona rural se está viendo mucho esto, y que él trabaja en escuelas del límite con Santiago, y las chicas consultan mucho, les queda más cerca Santiago que acá la capital, y que utilizan los distintos métodos. Pero por otra parte también me planteaba este docente de la zona de Carbón Pozo, de toda esta zona, que además de la baja en los porcentajes de natalidad que se dan, hay muchos chicos que están dejando la escuela. Y la dejan porque se van a trabajar. Pero no solamente que dejan la escuela porque tienen necesidad de ir a trabajar, sino que se van de sus pueblos. Entonces quedan muchos pueblos del interior de la provincia sin jóvenes, porque se van a la cosecha de la manzana, de las frutas de carozo y demás, y que acá se perdió porque el limón, esto como para que se vea que todo tiene que ver con todo, como el limón está a la baja, podríamos decir, en la producción de la provincia. Bueno, los chicos que antes cosechaban limón y que podían ir a la escuela, hoy ya directamente se van. Entonces, todo esto impacta en las decisiones que se toman, ¿no? Y mucho más en el caso de las mujeres, ¿no? Que es todo... O sea, hay menos abandono por embarazo adolescente de niñas, de claro, adolescentes, que antes... pero más de varones que se van a trabajar. Más de varones que se van a trabajar. Claro. Lo que sí es muy bueno es que no hay mal llamada deserción, abandono, de jóvenes, mujeres, por embarazo. Por otro lado, el gobierno nacional dio de baja el programa que había en relación a los embarazos adolescentes, sí, claro. El programa ENIA, el plan ENIA, sí. El plan ENIA, ESI también. Entonces, desde el 2002, que nosotros empezamos con el Programa Nacional de Salud Sexual, 2006 empezamos con ESI, Programa de Educación Sexual Integral, después viene el plan ENIA, sí. Hoy todo está con falta de presupuesto o dado de baja. Entonces, por supuesto que la asistencia de las chicas a los CAPS, a los SIC, por ahí no cuentan con los mismos métodos anticonceptivos que había hace unos años. Hay que ver qué pasa con las nuevas camadas. Entonces, también eso hay que ver, porque antes hacías la consejería, conseguías la adhesión de esta adolescente al método, porque tenés que conseguir la adhesión del adolescente al método. Entonces, de pronto, si hoy tenés discontinuado ese método, tampoco va a asistir a la consulta porque no tiene ninguna enfermedad que a ella la lleve a la consulta. Los adolescentes y las adolescentes no van a la consulta porque están sanos en su mayoría. Entonces tienen que ir a un centro de salud estando sanos. Y eso es difícil, y esto se ha logrado en base al trabajo de todo el equipo de salud. Y de pronto todo esto se ha desarmado, se ha desarticulado. Bueno, este profesor, con respecto a lo que estás diciendo, Muruca, también dijo que en estos centros de asistencia primaria en la provincia de Santiago están consiguiendo algunas cosas que acá no se consiguen. Claro. O sea, también marcando esta diferencia, pero es una realidad que nos toca a todo el país, ¿no? Porque son decisiones desde la política es que la nacional. comunidad a veces genera estrategias para mantener eso que se ha perdido a nivel nacional. Así es. Esto es importante, ¿no? Destacar, o sea, si estamos en condiciones también de generar estas estrategias desde los distintos lugares, ¿no? Para poder avanzar o sostener estas políticas que nos fueron muy buenas, porque había una sociedad sana, porque había una sociedad con trabajo, porque había una sociedad con más alegría, y esto también impacta en la tarea de
de maternar o en las decisiones, ¿no? de querer tener hijos o no querer tenerlos. Bueno, todo un tema que nos abren más preguntas, porque evidentemente las respuestas hay que construirlas colectivamente. No son respuestas individuales, sí las que da cada uno de los sujetos de derecho, pero para las políticas públicas necesitamos encuentros donde se puedan debatir estos temas, donde se puedan analizar estos temas y poner la verdad sobre la mesa. Y no tratar de disfrazar por ahí proyectos bajo el lema que no hay plata y se terminaron los proyectos de vida, ¿no? Porque de esto se trata. Bueno, llegó la hora del otro programa, les agradecemos muchísimo. No son temas que se traten por lo general, donde tengamos espacios para poder ponerlos en debate, por lo menos quien nos va escuchando que tengan esta posibilidad de repensar estos temas, porque uno por ahí habla estadísticamente, pero detrás de la estadística hay sujetos, ¿no? Hay personas, hay deseos, hay proyectos o no proyectos, hay políticas públicas, hay una sociedad que está marcando estas tendencias. Así que bueno, gracias Raúl por tu presencia, gracias Muruca siempre por colaborar acá, y gracias a todo el equipo.